Y después pasaron los jueces y toda la historia que está ahí, ¿cierto?, relatada en la palabra. Y llega un momento en que el arca de Dios fue quitada por los filisteos, este enemigo histórico de Israel, en una guerra, en un conflicto donde la presencia de Dios había sido llevada de forma también inadecuada, incorrecta a ese campo de batalla. Fue quitada el arca de Dios por los filisteos. En el lugar donde ellos lo llevaron empezó a haber mucho caos. Empezaron a haber muertes, plagas, cosas horribles. ¿Y qué hicieron los filisteos? Tomaron el arca y dijeron: ya no queremos nada más con esto. La pusieron en unos bueyes y mandaron a los bueyes solos. Ni siquiera lo guiaron, sino que los bueyes se llevaron de vuelta el arca y llegó a este lugar que es de Kiriat Jearim, la casa de Abinadab. Y ahí pasó por mucho tiempo, si no me equivoco, por 20 años, donde no se hizo culto ni se hizo tabernáculo para Dios en Israel. Todo lo que fue el periodo del reinado del rey Saúl, estaban con el arca extraviada. Entonces David, una de sus primeras medidas como rey fue este deseo que está manifestado acá: quiero traer el arca de Dios y hacerle una habitación. Fue una de las primeras medidas. De hecho, lo primero que hizo fue tomar Sión, que era una fortaleza. A usted le parece Sión, ¿cierto? Que es una fortaleza, un monte donde finalmente, en ese mismo lugar que fue llamado la ciudad de David o Jerusalén, y donde se estableció finalmente el templo donde el arca permaneció por mucho tiempo. Entonces, luego de eso, él dice: ahora quiero traer el arca a mi ciudad. Yo aquí la primera parte le puse: cuando las intenciones no bastan. David tenía un deseo legítimo y correcto de traer la presencia de Dios, de traer el arca de Dios, de hacer un lugar digno de Jehová. Y movió todos sus recursos, como decía, sus primeras medidas como rey. Cuando nosotros vemos en política y analizan los primeros 100 días del presidente Trump, ¿cierto? ¿Cuáles fueron sus medidas? Normalmente en esos días se hacen las cosas que de alguna manera y políticamente se quieren manifestar como que son las más importantes y las más relevantes. Y él en estas primeras medidas invirtió recursos. Dice que llevaron un carro nuevo, llevaron bueyes, trasladaron a todo Israel, toda la gente. Fueron a buscar el arca, hicieron un culto fenomenal, donde llevaron todos los instrumentos que tenían, a los más entendidos en música, a los más capos, tocando el arpa, ¿cierto? Y todo eso, la trompeta y todos los instrumentos de ese entonces. Y hicieron un culto súper lindo. Y llevaron el arca del Señor. Pasó esto que ocurrió acá. Por eso yo puse acá: cuando las intenciones no bastan, porque las intenciones y la manera en la que se estaban haciendo las cosas se veía bien, se veía aparentemente bien, ¿cierto? Un culto donde todos se regocijaron, saltaron, danzaron, dieron júbilo al Señor, pero resulta que alguien murió en el camino. Alguien perdió la vida y David pausó todo. Dijo: no volvamos a acomodar el arca, dejemos todo hasta aquí, porque alguien murió. Algo está pasando acá. Algo ocurrió. ¿Qué pasó? Que de repente todo lo que era una fiesta, con la presencia de Dios y con instrumentos y con músicos, de repente se transforma en muerte. Es necesario que cada uno de nosotros hagamos un análisis constante de nuestra vida delante del Señor. Y de nuestra vida como iglesia, y de la iglesia global en general. Porque no todo lugar donde se dice aquí está la presencia de Dios, y hay música, instrumento y aleluya, es necesariamente un lugar donde Dios se esté sintiendo cómodo. Y eso es súper difícil de determinar. Es súper difícil de poder decir, pero a veces tienen que ocurrir procesos de muerte para que nos demos cuenta que a veces en nuestra propia vida, que a lo mejor decimos aleluya, que a lo mejor cantamos, que a lo mejor profetizamos, que a lo mejor tenemos un lugar en un ministerio, nos demos cuenta que a veces hay cosas que nos están evidenciando que tal vez Dios no se siente tan cómodo en nuestra vida. O sea, no todo lo que brilla es oro, como dice el término. Y Jesús dijo de otra manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. O
Entonces no todo lugar donde pareciera que es un tabernáculo de adoración y de danza y de júbilo y pareciera que aquí, para encima David, una persona y una autoridad, en ese tiempo ya con fama y renombre, porque ya le cantaban que él había matado a sus 10.000 y era una persona, un líder respetado, de renombre, presencia de Dios y cánticos y salmos, y aún así había algo que estaba pasando y que Dios no se sintió cómodo aquí. Por eso es que nuestra vida tiene que ser un constante análisis de decir: Señor, ¿estás cómodo en mi vida? Señor, lo que digo de la presencia de Dios y todo lo que me sé de la Biblia y todo lo que hago por ti, ¿es realmente y está siendo un lugar donde tú te sientes 100% agradado y lo estoy haciendo 100% conforme a tu voluntad? Entonces, a pesar de la intención, de la forma incluso en la que se estaba haciendo, se cometió un error. Yo puse aquí que las cosas que son, entre comillas, de excelencia, siempre tengan un respaldo de la palabra del Señor. Sí, porque a veces, muchas veces, nosotros cubrimos todo lo que hacemos para Dios y decimos: no, pero lo estamos haciendo de excelencia. Todas las cosas se hagan de excelencia. Es un término muy común en nuestro lenguaje cristiano evangélico. Entonces, cuando tenemos instrumentos, cuando compramos sillas, cuando hacemos un salón, etcétera, siempre decimos: no, es que tiene que ser de excelencia para Dios. Y es verdad, es cierto, 100%. Pero no siempre, que no nos confundamos en que las cosas de excelencia y que se ven excelentes para Dios no necesariamente son algo que está agradando a Dios. Porque a veces son de excelencia para nuestro gusto, son de excelencia para mi forma de ver las cosas, son como yo creo que la presencia de Dios tiene que ser trasladada, pero no necesariamente como Dios quiere que sea trasladada a su presencia. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, tenemos que saber escuchar personalmente la voz de Dios, porque aunque el líder más connotado como David puede errar y puede, ¿cierto?, que nosotros también caigamos en el camino, como le pasó a Usa. Otro punto yo acá que puse, letra B, la manipulación de su presencia. Suena feo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que hizo Usa? Él fue y extendió su mano para tocar y acomodar él la presencia de Dios. ¿A qué lo quería acomodar? Al mecanismo que ellos estaban empleando para trasladar la presencia de Dios. ¿Cuál era ese mecanismo? Un carro nuevo con bueyes. Entonces dice que él extendió su mano para acomodar el arca de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros cometemos el error de manipular a Dios, de manipular la presencia de Dios, de manipular las Escrituras a nuestro favor y a nuestro acomodo? Y eso suena feo, manipular, pero eso es lo que hizo Usa, ¿sí? Cuando manipulamos, cuando de alguna manera usamos todo lo que sea evangelio y todo lo que sea Dios a nuestro favor y a nuestro beneficio. Cuando ponemos a Dios a nuestro servicio, cuando en realidad nosotros estamos al servicio de Dios. Amén. Cuando creemos que el evangelio está diseñado para mi comodidad y para yo enriquecerme y para yo sentirme bien y para yo ser salvo, cuando en realidad todo se trata de Dios. Entonces ponemos la Biblia en nuestro servicio y empezamos a acomodar frases, interpretaciones, versículos, predicaciones y cosas que como que nos parecen gratas a nosotros y que se acomodan a mi forma de ver el evangelio. O si yo quiero caminar en el evangelio de esta manera, entonces como que empiezo a buscar los versículos que de alguna manera se adaptan a esa forma que en realidad yo quiero vivir y no tiene que ver con lo que Dios quiere que yo viva. Y eso es manipular la presencia de Dios. Entonces acuñamos frases, acuñamos versículos, hay iglesias y lugares donde se acomoda un montón de versículos para obligar y picotear a la gente para que dé todos sus recursos y se quede sin nada y no importa si se quedó la persona sin ningún peso para pagar el gas, con tal de que el reino y el ministerio crezca, pero en realidad no se trata muchas veces del reino y del ministerio, ¿cierto? Y en el otro extremo también hay un montón de personas que se saben todos los versículos de la Biblia y todos los argumentos para no ofrendar, para no diezmar, para no dar, porque en realidad no me incomoda y en realidad no lo quiero hacer. Entonces también me aprendo todos los versículos que uso para no hacer lo que en realidad yo no quiero hacer.
Entonces empiezo a acomodar toda la Biblia, siempre la hago girar en torno a mi persona. Entonces, si yo no me quiero comprometer, si yo no quiero ser parte no sé, del evangelismo, bueno, no, es que el evangelismo es un ministerio y yo no tengo ese ministerio, porque yo soy pastor, o porque yo tengo otro ministerio, entonces como estos son los ministerios, yo no soy evangelista, entonces no tengo por qué predicar. No, no es así. Entonces empezamos como a acuñar ciertas cosas, si no quiero evangelizar, si no me quiero congregar, si no quiero estar en comunión, si no quiero... como decía recién, ejercer algún ministerio, siempre voy a encontrar un versículo que se acomode a mí. Siempre voy a encontrar alguna interpretación, algún pastor que dijo algo, alguna frase que escuché por ahí no sé, en un reel de Instagram. Siempre voy a escuchar algo que se acomode a mí para en realidad no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es manipular la palabra y la presencia de Dios a mí. O sea, puedo vivir la vida evangélica, entre comillas, pero siempre buscándole los resquicios para no comprometerme tanto, para no hacer tanto, para no asumir yo tantas cosas. Así es, Señor. Y eso suena feo, pero es una parte y una forma de manipular la presencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando vivimos ese tipo de vida? Empezamos a bajar el estándar moral o de santidad de Dios. Entonces, si yo quiero hacer algo con mi vida, o con mi cuerpo, o con mi forma de vestir, o con cualquier cosa, entonces empiezo a decir, no, pero es que eso es legalismo, es que eso son leyes, son normas, pero en realidad empezamos a abandonar ciertas cosas que igual son los preceptos de Dios, que igual son el anhelo de Dios. No me quiero poner legalista, ¿cierto?, aludiendo a lo mismo, pero a veces empezamos como a hacer estas cosas, en realidad son de religión, y como que en realidad casi que podemos hacer lo que queramos, porque en total, nuevo pacto, y no es tan así. Sabemos que el Señor mira el corazón, pero ¿con qué corazón estás haciendo eso tú? ¿Con qué corazón estás decidiendo tú lo que estás decidiendo hacer, vivir, practicar? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empezamos a bajar el estándar de Dios, y lo acomodo a mi estándar moral, ético y de santidad conforme a lo que yo considero santo. ¿En qué se traduce eso? En una vida tibia y finalmente en una muerte espiritual, que es lo que ocurrió acá. Entonces, de a poquito empezamos a distanciarnos de lo que realmente Dios quiere de nosotros y empezamos a vivir una vida tibia, cómoda, pero ahí está la presencia. O sea, está la presencia, voy a ir, puedo estar con el salterio, el arpa y los cánticos y los tímpanos, pero ahí está el arca, en los carros. Y eso hace que mi vida espiritual empiece a menguar y finalmente puedo terminar en muerte. ¿Cuál fue el error que se cometió? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Versículo 2. Primera de Crónicas 15:2, y después vamos a leer desde el 13 en adelante. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 13 dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuál fue el error y por qué murió esta persona? Porque la ordenanza, conforme a la palabra de Jehová, que estaba en la ley de Moisés, explícitamente decía: los levitas, ¿cierto?, que era una familia, los sacerdotes, una orden, un linaje, ellos tienen que llevar el arca y la tienen que llevar en sus hombros. El arca tenía unas barras, entonces cada uno iba a tomar las barras, iban a llevar y a cargar la presencia del Señor cuando habían de trasladarse en los hombros. ¿Qué es lo que había hecho David, el líder connotado? Había mandado a hacer un carro nuevo de excelencia, compró unos bueyes 0 kilómetros y puso
el arca allí. Se veía excelente, se veía lindo, pero no era conforme a la presencia, o conforme a la voz del Señor. Entonces, ese fue el error que se cometió, y él se dio cuenta. Entonces, ¿cuántas veces el mismo liderazgo, o nuestro liderazgo en cualquier área, de nuestra familia, de iglesia, etcétera, puede conducir al error y a que alguien más muera espiritualmente? Que el Señor nos libre, nos sane y nos permita no ser y no cometer errores de liderazgo que gatillen en muerte de alguien más. Amén. Y si usted ha sido defraudado, ha sido dañado por liderazgo, que sea el tiempo donde el Señor nos sane, nos restaure. Amén. Y aprendamos, como decía el pastor delante de la música, a depender de la voz del Señor. Y no depender de que tal persona se ve como el ungido y el excelente. Porque todo en algún momento, hasta David se equivocó y en él empezó la muerte. ¿Qué es lo que dijo acá David? Dice: Jehová Dios nuestro nos quebrantó. O sea, él de alguna manera se atribuye un poco la responsabilidad y dice: nos quebrantó Dios a todos. O sea, todos nos sentimos responsables. No fue Usa el que metió la mano y que se metió allí y que perdió el temor de Dios y por lo tanto está bien muerto y castigado. No, él dice: Dios nos quebrantó. Y después pregunta: ¿cómo hemos de traer el arca? ¿Cómo hemos de traer la presencia? Lo leímos antes, ¿cierto? En el capítulo 13. ¿Cómo he de traer la presencia del Señor a mi casa? ¿Cómo he de traer la presencia de Dios a mi vida? Lloró, hizo duelo porque hubo muerte y lo único que quería era que Dios estuviera en ese lugar. Y eso marca una diferencia tremenda. Que aunque cometamos errores, y aunque podamos errar en el camino, que arda en nosotros un corazón que dice: Señor, ¿cómo puedo tener tu presencia de vuelta? ¿Cómo puedo de nuevo volver a vivir tu presencia en mi vida? Porque llevaban 20 años sin el arca. Entonces su deseo fue: Señor, me equivoqué. Pero algo hizo, y es que recurrió a la orden del Señor, a la voz del Señor, a la palabra de Dios, y Dios les dio la instrucción y les dijo: pero mira, lo estaban haciendo mal. Iba todo bien, pero había un error. Y es que la presencia de Dios se lleva al hombro. ¿Qué significa eso? Es un peso y una responsabilidad llevar la presencia del Señor. Amén. Y eso marca toda la diferencia. Acuérdense que los filisteos, cuando devolvieron el arca, la llevaron en los bueyes y los bueyes se la llevaron solos, sin dirección. Dice que está en Samuel esa historia. Y dice que pusieron el arca porque se llenaron de peste y de un montón de cosas. Entonces dijeron: no queremos nada con esta presencia ni esta arca, porque para ellos era una colección y un trofeo más, así como muchos otros dioses, y ellos lo pusieron con otros dioses, ¿sí? Y al final se dio cuenta que ese era el Dios verdadero. Entonces no queremos nada con este Dios verdadero. Y como no conocían la ordenanza, entonces empezó a haber muerte, destrucción, plagas, porque la presencia de Dios tiene que ser administrada conforme a su voz. Entonces, como no lo pudieron hacer, ya, que se vaya de aquí. Y la pusieron en unos carros con bueyes y se fueron solos. O sea, de alguna manera, cuando la presencia de Dios va aquí y van en unos bueyes y en unos carros, significa que otro tiene la responsabilidad de llevar la presencia del Señor. Entonces yo disfruto del culto, disfruto del entorno, disfruto de este lugar, disfruto del cántico, disfruto de los instrumentos, pero no me hago responsable porque alguien más está a cargo de llevar la presencia de Dios. Y ese es un error. Que los hermanos de la música nos guíen a la presencia del Señor. El pastor tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y por eso es que yo no siento nada. El hermano tiene que ojalá venir el pastor, una visita, y venir y ungirme y profetizarme. Y está bien, y son cosas que son de bendición, pero muchas veces disfrutamos de este espacio y de este entorno como algo donde danzamos, nos gozamos, pero ya no nos hacemos cargo una vez que nos fuimos para la casa. Porque no estamos llevando la presencia al hombro como es la instrucción. Acá había unos que eran elegidos, que eran los levitas, los sacerdotes, para llevar el arca. Pero eso cambió, ¿sí? Los levitas ni siquiera son los hermanos que están en la música acá, que es un concepto que nosotros a veces utilizamos porque se familiariza con el ministerio que tenían ellos de música. Pero hoy el sacerdocio es de todos. Todos tenemos ese linaje, ¿cierto?, que nos permite ser sacerdotes, y todos debiésemos tener el deseo, el anhelo y la responsabilidad de cargar la presencia de Dios en nuestros hombros. Amén. No es alguien que tiene que guiarme y decirme: yo tengo que hacerme cargo, hermano. No es solo disfrutar del culto y de las bondades y de la música, sino que
tenemos que hacernos cargo. Entonces, yo puse, llevar la presencia al hombro es responsabilidad. Significa que la presencia reposa sobre nosotros o en nosotros. Implica una, entre comillas, carga, porque el Señor, ¿cierto?, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero es una carga, ¿cierto? Llevamos una carga. Y en cuarto lugar, es que somos portadores de su gloria. Amén. Eso significa llevar el arca al hombro. Que seamos portadores de la gloria del Señor. Que la presencia del Señor no es un lugar específico donde voy, adoro, canto, me doy vueltas y elevo cánticos y todo lo que vamos a hacer para Dios y me voy a la casa y listo y vuelvo al otro domingo. ¿Sí? Entonces, en cambio, llevar la presencia en un carro de buey significa que otro lleva el peso, que yo dirijo como quiero, pero sin mayor esfuerzo, porque verdad que el carro lleva, nosotros quizás podemos ir guiando la presencia de Dios, pero yo no hago mayor esfuerzo. Eventualmente que el arca puede ir sola, ¿cierto? Como los bueyes la pueden cargar. Otro significado es que disfruto del culto, pero no me hago cargo porque otros son los que tienen que traer la presencia al culto. Y lo otro que puse acá es que si se tropieza, ¿cierto? Si alguien más se tropieza, yo voy a estar en el sillón de juez. Porque como él tenía que llevar la presencia, él era el responsable. Entonces, como se equivocó, lo puedo juzgar fácilmente. Cuando en realidad la presencia todos somos responsables. Amén. Corporativamente. Amén. De poder hacer manifiesto a Dios en esta tierra, en esta generación, en este tiempo. Cada uno de nosotros tenemos parte y participación en esto. Claramente hay ministerios, claramente hay liderazgos, claramente hay responsabilidades. Claro que es así. Pero ¿cuál es la responsabilidad que le toca a usted y cuál es la responsabilidad que me toca a mí? Todos tenemos alguna participación. Quisiera leer en Hechos capítulo 15. Mira, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, versículo 16. Vamos a saltarnos una parte porque el próximo domingo vamos a estudiar con más calma lo que es el tabernáculo de David. Pero aquí vamos a hacer un adelanto, vamos a hacer un spoiler. Hechos capítulo 15, versículo 16. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El Señor, esta es una profecía que, si no me equivoco, también está en Amós. Amós 9. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Que en el último tiempo, ¿qué va a restaurar? ¿El tabernáculo de quién? De David. Tuvo el tabernáculo de Moisés en el desierto. Después se levantó el templo, el segundo templo, y tuvieron su gloria. Pero cuando el Señor hace un recuento de lo antiguo, dice, el tabernáculo que yo quiero restaurar, es decir, la casa que yo quiero restaurar, es el tabernáculo de David. Esto nos hace pensar y decir, ¿por qué ese tabernáculo y no otro? Si el tabernáculo, de toda la historia que hemos estado leyendo. Entonces hubo algo que cautivó el corazón de Dios, porque ¿qué era el tabernáculo? El lugar donde Dios quería habitar. ¿Cuántos de acá se han cambiado varias veces de casa? ¿Hay alguien acá que haya pasado por varias casas? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos algún lugar, de todas esas casas en las que he experimentado, un lugar favorito. O si alguien ha conocido, no sé, muchas partes, muchos países, yo volvería a ese lugar. Yo he vivido en tantas casas, pero volvería a ese lugar porque era tan cómodo, la ubicación, etcétera. Podemos decir un montón de cualidades. Entonces Dios, que pasó por... Lo estoy poniendo como ejemplo porque sabemos que el Señor habita en todo lugar, pero de los tabernáculos que Él solicitó que se le hicieran.
hubo uno que destaca él mismo y dice: yo quisiera volver a habitar en un lugar como lo fue el lugar que me levantó David. Imagínense algo que había pasado por muerte. Todo lo que yo estoy diciendo y las cosas que me perdone David, que estoy diciendo mal de él, ¿cierto? Liderazgo que se equivocó, erróneo, que se cometieron faltas, etc. Pero algo dice el Señor y dice: yo quiero habitar y voy a restaurar una casa que va a tener las cualidades que tenía esa casa que David me levantó. ¿Cuáles son esas cualidades? Las vamos a ver el próximo capítulo en este mismo canal a la misma hora. Pero de alguna manera lo que yo quiero concluir o que podamos reflexionar, amados, es que no importa tanto los errores del pasado, sino la actitud que nosotros podamos tener y el corazón que nosotros tengamos para edificar un lugar que agrade al Señor. Porque a pesar de que este tabernáculo de alguna manera cargó con una responsabilidad de la sangre de un hombre, el Señor puede decir: pero yo quiero habitar en ese tabernáculo que ese hombre me levantó. Se equivocó, falló, fue un líder que le pesa la muerte de un hombre porque no escuchó mi ordenanza y mi voz. Pero el corazón de David era: Señor, ¿cómo he de traer la presencia de Dios a esta casa? Señor, ¿cómo puedo hacer para que te sientas cómoda en este lugar? Leamos el Salmo 132. Salmo 132, lo voy a leer, versículo 4, dice: yo no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Versículo 13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Bendito es nuestro Dios misericordioso, que no mira nuestro camino perfecto, sino que mira nuestro corazón moldeable. Aleluya. Que Él no mira un camino perfecto, sino que un corazón perfectible. Que aunque podamos equivocar en el camino, hay un Dios que dice: pero tu corazón contrito y humillado no lo voy a rechazar. Aleluya. Y eso es lo que a mí me basta para hacer una habitación y una morada donde yo me sienta cómodo. No se trata tanto de lugares tan grandes, tan lujosos, sino de corazones sencillos, que quieren y que dicen: yo no voy a dar descanso a mis párpados, no voy a dar sueño a mis ojos, mis párpados no van a dormir hasta que encuentre, como dice acá, ese lugar para Jehová. Señor, no quiero dormir, no quiero descansar, no quiero reposar hasta saber que tu presencia está cómoda en mi vida. Señor, no quiero que mi vida se gaste en otras cosas. Quiero que si he de dejar de dormir, si he de desvelarme, si he de estar despierto, sea preguntándome: Señor, ¿cómo hacer para que tu presencia esté más cómoda en mí? ¿Cómo hacer, Señor amado, para que tu presencia sea una morada en mi vida? Para no ser un espectador, un visitante, sino que ser alguien que porta la presencia del Señor. Alguien que el Señor mire y dice: así es donde yo quiero vivir, allí es donde yo quiero habitar, allí es donde yo me siento cómodo. Ese fue el tabernáculo de David. Porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. El Señor lo quiso a usted, amado. Me quiso a mí. Y lo quiso para una habitación. Eso es maravilloso. Todos nosotros, hijos de Sión, elegidos por Dios, somos ese lugar donde el Señor quiere habitar y hacer una casa y una habitación. Amén. Este será para siempre el lugar de mi reposo, dice el versículo 14. Amén.
Que el Señor pueda encontrar ese lugar de reposo y de habitación en nosotros. Así como ellos hicieron reposar la presencia de Dios en sus hombros. Que nosotros podamos hacer reposar al Señor en este lugar, en esta congregación, cada uno de nosotros en lo personal. Amado, que empiece a surgir en nosotros este deseo de David. Como decía, puede que hayamos cometido errores, puede que nuestro caminar no sea perfecto, pero hoy volvámonos al Señor. Hoy es tiempo de empezar a analizar y ver realmente si estamos siendo los portadores de la presencia del Señor que Él quiere que seamos. Porque David dijo, oye, 20 años sin la presencia, eso está mal. ¿Cuánto tiempo lleva usted? ¿Cuánto tiempo hemos dejado la intimidad? ¿Cuánto tiempo hemos abandonado el lugar de habitación del Señor? ¿Cuánto tiempo hemos dejado el lugar de comunión con el Padre? Volvámonos hoy día, no puede pasar más tiempo. Amén. Que cuando pasa mucho tiempo, olvidamos las cosas, los preceptos básicos, como le pasó a David. Pero que hoy sea el tiempo donde nos volvámonos al Señor, volvámonos, digamos al Señor, lo quiero descansar hasta que tu presencia repose sobre mí. Amén. Señor. Yo puse acá, apreciemos el hecho de que Jehová quiere habitar en Sion. Señor. Apreciemos esto que está aquí, esto es bendito, hermano, porque Jehová eligió a Sion y la quiso como habitación para sí. Y esto es lo que va a pasar. Lo voy a volver a leer y con esto terminamos. Esto es lo que va a ocurrir, hermano, cuando usted sea un reposo para el Señor. Bendeciré abundantemente su provisión. A los pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Aquí está, estas son profecías del último tiempo, lo que va a hacer el Señor cuando venga a reinar Jesús. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Amén. Vamos a orar.